Hola, muy buenos días. Mi nombre es Robert Quiñones. Este es un resumen de 1 Samuel y 2 Samuel que acabamos de terminar. Pueden verlo por capítulos. Pero en 1 Samuel y 2 Samuel observamos personajes como Ana, Elcana, Penina. Vemos personajes como el propio Samuel. Y cada uno de ellos tiene historias y tiene acontecimientos que nos enseñan y que podemos tomar, y otras que podemos aprender de ellos para desechar ciertos comportamientos. 1 Samuel y 2 Samuel es un libro de historia bíblica, es un libro de historia de Israel, pero también es un libro de teología, un libro de doctrina, un libro de enseñanza, un libro que nos lleva a mejorar como cristianos, como creyentes. También vemos la vida específicamente de Saúl, el primer rey de Israel, porque fue desechado por el Señor, su antítesis de lo que es ser un gerente, las cosas que podríamos aprender de Saúl y las cosas que totalmente deberíamos desechar de Saúl. Encontramos personajes como David, que prácticamente primera y segunda de Samuel es sobre la vida de David, el rey David, que siendo un muchacho fue escogido como rey en suplencia a Saúl. Fue preparado desde antes de ser rey, fue ungido como rey, pero tuvo un proceso de preparación. No fue un proceso que fue escogido como rey inmediatamente sube, no, fue preparado previamente hacia eso. Tenía una preparación anterior y fue preparado. Entonces, una reflexión que también nos lleva a pensar que cuando somos ungidos como pastores o ministros, necesitamos una preparación. El llamamiento a veces no puede ser inmediato, sino que requiere una preparación donde tengamos vivencias que posteriormente podamos aplicar a nuestra vida como sacerdote, o pastor, o ministro, o evangelista. David, con todas sus virtudes, un hombre con el corazón conforme al corazón de Jehová, un hombre que respetaba a Jehová. Muchas veces se le ofendió y él dijo en esa oportunidad, Jehová me puede estar hablando por medio de ese hombre. Pero también un hombre con errores, errores para que nosotros tomemos y no apliquemos esos errores en nuestras vidas. Vemos los que se conocen los grandes tres pecados o dificultades que tuvo David. El primero, haber matado a Urías elitita y haber tomado a su mujer como esposa, haber realizado el censo, donde buscó tener fuerzas humanas para consolarse en vez de buscar la consolación de Dios. Vemos también que no fue un hombre que se tomó disciplina con sus hijos, por eso quizás se le salieron de sus manos. Vemos también personajes como Joab, el jefe militar, un hombre de guerra, un hombre que también se encomendaba al Señor. En sí, Primera de Samuel y Segunda de Samuel es un libro de historia, pero también es un libro de reflexiones. Los invito a que sigamos estudiando otros libros y que busquemos a Cristo en el Antiguo Testamento. El Arca del Pacto también se menciona aquí. Los filisteos también se mencionan aquí. El traslado desde Silo hasta Jerusalén, donde ha sido el epicentro del territorio judío e israelita. Vemos también esa diferencia que se marcó entre Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte, conocido como Israel muchas veces, Israel del sur como Judá, que es donde se ubica Judá en ese momento. Esos acontecimientos desde la elección del rey y mucho antes dio pie para cuando muere Salomón, lo sucede su hijo Roboán, y por falta de reunirse o tomar consejo de ancianos, sino que toma el consejo de los amigos, hace que el reino se divida en dos. Y ahí es cuando se divide las 10 tribus, Israel del norte, y las dos tribus, Israel del sur, que básicamente constituían Judá y Benjamín.
Los invito a que sigamos estudiando la Biblia y que busquemos a Cristo y que la estudiemos con mucho respeto, buscando siempre la guía del Espíritu. Dios los bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús.